Buenos días. Hoy vamos a hablar de varios temas, una miscelánea. Vamos a empezar con la parte de ortopedia y traumatología. El primer tema que vamos a hacer son infecciones osteoarticulares. Vamos a seguir la lista que tenemos acá. Vamos a hablar un poco de artritis séptica, luego de osteomielitis hematógena, tuberculosis osteoarticular, infección postoperatoria y las infecciones asociadas a elementos protésicos, que muchas de estas tienen mucha relación porque son infecciones y el tratamiento va a ser a veces muy similar. Vamos a empezar entonces con artritis séptica. ¿Qué cosa es la artritis séptica? Es una infección. ¿De qué cosa? De la articulación. Artritis, ¿no? Artro de articulación, itis, inflamación, en este caso séptica, porque hay elementos, en este caso microbianos, bacterias, que se meten a la articulación. Obviamente cuando existe pues está involucrada una articulación, va a haber todos los elementos pues de una infección, ¿no? Es una urgencia médico-quirúrgica porque el tratamiento va a ser combinado. Vamos a dar una cantidad de medicamentos, pero también tenemos que tener la opción quirúrgica de bridamiento como opción que tenemos que tener en cuenta. En los menores de 2 años son muy peligrosas, inclusive puede hacer septicemias y cuadros de sepsis severos que se lo puede tener un efecto mortal en el paciente. Tiene que ser muy acucioso el médico para darse cuenta, porque el niño solamente llora y llora y a veces pues pasa inadvertido porque focalizan muchas veces otros focos, ¿no? Foco faríngeo, foco pulmonar, y a veces se olvidan de la parte articular. Una zona donde se encuentra mucho artritis séptica es la rodilla. Deja secuelas, ¿no? Es como si, yo siempre digo, como si pusieran una bomba, ¿no?, dentro de la articulación. Eh, Mientras más tiempo pasa, destruye más la articulación, las bacterias. Y es por una respuesta de nosotros mismos, ¿no?, de nuestro cuerpo, de nuestro mismo cuerpo, que va a generar pues una lesión por medio de todas las enzimas de los polimorfonucleares que secretan en gran cantidad dentro de la articulación. ¿Cómo es la fisiopatología? Eh, Puede ser que esté en la sangre, ¿no? Por ejemplo, una bacteriemia, de repente un foco, como habíamos hablado, un foco faríngeo, un foco cutáneo, puede invadir la sangre, y como los niños, ¿no?, que eso pasa más en niños, los niños tienen una circulación bastante importante a nivel metafisiario. Entonces llega la osteomielitis, que se conoce como osteomielitis hematógena, por la sangre e infecta la articulación. Por inoculación puede ser que tenga una aguja, ¿no? Una aguja, o simplemente pues un elemento punzocortante o un elemento punzante que introduce el germen en la articulación. A veces puede ser solamente por una aspiración de un líquido sinovial aumentado en una artrosis o en un trauma de rodilla, se mete la aguja contaminada y se inocula el germen. Y por contigüidad, porque hay heridas alrededor de repente de la rodilla, ¿no?, hay inflamación y el germen entra. Hay una consecución, la membrana sinovial, ¿no?, se ve comprometida, ¿no? Ingresa el germen y se comienza a reproducir dentro de las primeras 24 a 48 horas, 2 días de crecimiento bacteriano. Los elementos de la sangre comienzan a hacer una inflamación porque quieren destruir las bacterias que se encuentran en toda la zona de la membrana sinovial, y aparece lo que se conoce como un derrame articular, que es el aumento solamente del líquido dentro de la rodilla. No es que se cae el líquido fuera de la rodilla, no. El derrame articular es el aumento del líquido de la rodilla. Y luego obviamente aparece los leucocitos muertos, ¿no? En el campo de batalla mueren gran cantidad de leucocitos, los polimorfos nucleares, lo que conocemos como pus. Hasta más o menos se dice que una artritis séptica son cantidades exuberantes de gérmenes y también cantidades exuberantes de polimorfos nucleares muertos, o sea, gran cantidad de células muertas que llegan hasta 50.000 por milímetro cúbico.
Hay una gran disminución de la glucosa porque los gérmenes consumen la glucosa, y las proteínas se elevan porque también va a haber una gran cantidad de formación de proteínas de los polimorfos nucleares para destruir estas bacterias, lo que conduce a una elevación de proteínas dentro de la articulación. Eh, Se dice que en 7 días ya se daña el cartílago y pueden infiltrar inclusive el hueso, o sea, lo que aparece inicialmente como una artritis séptica puede terminar haciendo una osteoartritis infecciosa, ¿no? Una osteoartritis séptica o una osteomelitis posteriormente, ¿no? En niños puede llegar a ser cartílago de crecimiento y destruirlo, ¿no? Y generar problemas de crecimiento en los pequeños, ¿no? Y los vasos que están, en este caso, los vasos que están alrededor de la rodilla son los vasos transepifisiarios que llegan hacia las zonas metafisiarias. El 30% de los niños con osteomelitis refiere un antecedente traumático en la zona afectada y un antecedente de artritis séptica, ¿no? En algunos casos, estos pacientes pues terminan con osteomelitis. En los recién nacidos son poco sintomáticos, solamente lo vemos irritable, hay una sepsis, posturas asimétricas, aspecto pseudoparalítico del miembro, o sea, no lo mueve, y obviamente dolor. En los lactantes hay fiebre, irritabilidad, llanto, rechazo a la movilización de la articulación. En niños y adolescentes también hay dolor, rechazo a cargar peso y caminar, signos inflamatorios, fiebre elevada. Es un cuadro de tratamiento urgente. Miren, esta rodilla es una rodilla inflamada, ¿no? Se nota que hay un derrame articular, es obvio, ¿no? Y si nosotros llegamos a tocar, está caliente, ¿no? Hay un rubor y obviamente dolor en la movilización. Cuando ya se toman, ¿no? Radiografías posteriormente, cuando vemos, eh, digamos, el compromiso ya con el pasar de algunas semanas, podemos evidenciar que hay ya destrucción de la articulación, ¿no? Entonces, lo que inicia como una artritis séptica con inflamación, con edema, ¿no? Con las partes blandas que se pueden ver, posteriormente termina destruyendo la articulación, por lo tanto se convierte en una urgencia. La etiología tenemos, dependiendo de la edad, ¿no? En los lactantes y menores de hasta 2 meses, ¿no? El Staphylococcus aureus, después el Streptococcus agalateae, gran negativos, la cándida. De 2 meses a 5 años, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, y después viene ya la Guinguela y la Haemophilus influenzae. Actualmente, como existen ya vacunas contra la Haemophilus influenza, ha bajado esta escala, y también con el Streptococcus pneumoniae ha disminuido al menos esta incidencia por infecciones de este tipo de gérmenes. En niños mayores de 5 años también tenemos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y Neisseria gonorrhoeae, que se parece también al cuadro del adulto. Si se dan cuenta, en todas las series vemos que el Staphylococcus aureus es el principal agente, y efectivamente es nuestro principal agente en todas las infecciones, no solamente artritis séptica, sino también, que vamos a hablar en un momento, de la osteomelitis que está aquí. Y seguimos hablando, ¿no? La osteomelitis, todos los agentes, ¿no? Factores de riesgo: herida penetrante, pueden ser infecciones en otros lugares, contacto con cachorros, exposición a animales en granjas. La anemia drepanocítica también está relacionada porque hay cuadros, en este caso, de infartos agudos, y puede haber también una conducción de la bacteria hacia la zona de la articulación. Los factores de riesgo, ¿no? Recién nacidos con catéteres intravenosos, viajes y contacto con enfermos, exposición a garrapatas infectadas, exposición a ratas, infecciones virales, viajeros a zonas endémicas, los microorganismos, una gran cantidad de gérmenes donde el Staphylococcus aureus es el principal agente que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vemos acá el diagnóstico, tenemos que ver que el recuento leucocitario a veces es normal o está elevado en algunos casos. El BCG sí está aumentado en el 80% 90% de los casos, y su pico máximo es entre 3 a 5 días. Se normaliza en 3 a 4 semanas. El PCR también elevado en 98% de los casos. Se dan cuenta, el BCG y el PCR son muy dominantes en este caso para el diagnóstico en cuanto cuando empezamos el examen de laboratorio. Hay menor sensibilidad que la BCG, pero tiene un pico muy rápido, ¿no? Que va más o menos en 48 horas.
y asciende inclusive con horas. Con las primeras horas puede generar también una elevación. Cuando hay una persistencia del BCG y PCR elevada, son necesidades de tratamiento quirúrgico. En el caso de la rodilla se pueden hacer artroscopías, ¿no?, de limpieza rápida, o también artrotomías abiertas, y en otras articulaciones que son un poco menos, son más difíciles de entrar con una artroscopía, artrotomía es lo recomendado. El diagnóstico microbiológico es en un 80% de los casos da un hemocultivo y un cultivo de tejido óseo, ¿no? Cultivo negativo, se da una terapia antibiótica empírica. ¿Qué cosa es la terapia antibiótica empírica? Se da el antibiótico tomando los medicamentos, tomando la mayor cantidad de gérmenes frecuentes. La radiología simple, los primeros días no hay ninguna imagen sugestiva como habíamos visto en las imágenes iniciales, solamente una elevación de los tejidos blandos que da una imagen pues elevada, ¿no?, un poco radiopaca, secundaria a la inflamación, y las imágenes se alteran después de los 10 días más o menos, segunda, tercera semana, que es lo clásico, donde se encuentra ya osteolisis y destrucción, en este caso la zona de la articulación, y también un compromiso óseo. Como podemos ver, la PCR se encuentra rápidamente se eleva en las primeras 8 horas y se alcanza su pico máximo, ¿no?, a los 2 días, como habíamos mencionado. Así como sube, cae rápidamente. En cambio, la BCG es más sostenida y más o menos demora, pues, como habíamos hablado, un tiempo más que la PCR, que toma más o menos 3 a 4 días, y después cae lentamente en algunas semanas, 2 a 3. La ecografía ayuda pues para dar la inflamación de las partes blandas y se normaliza después, obviamente, de la curación. Los tratamientos, pues, como vamos a ver, todos están dirigidos a agarrar la mayor cantidad de gérmenes, en este caso gram positivos, ¿no? También se pueden mezclar, ¿no?, en casos severos. Por ejemplo, acá tenemos la cloxacilina, ¿no? Nosotros tenemos la oxacilina, en este caso en nuestro medio, ¿no? Cloxacilina para estafilococcus y la vancomicina para gérmenes resistentes, asociado con o sin rifampicina. La artritis séptica en general, el tratamiento endovenoso de 3 a 5 días, y después se pasa por vía oral en más o menos 2 a 3 semanas adicionales. Muy bien. Hablemos ahora de osteomelitis. La osteomelitis, ¿no?, infección del hueso, osteohueso, mielitis, inflamación, en este caso por un agente infeccioso. El Staphylococcus aureus también en un 70-90% de los casos, ¿no? Y existen pues situaciones especiales, por ejemplo, cuando inician ya la edad reproductiva y empiezan ya los contactos, en este caso sexuales, puede el paciente infectarse con Neisseria gonorrhoeae, que es la principal infección articular en el paciente adulto, ¿no? Considerar también de nuevo la anemia con las anemias falciformes y la salmonela dentro de nuestras posibilidades. La clasificación. Tenemos una clasificación que es de Czerny-Mader, ¿no?, que habla muy fácil de los 4 tipos anatómicos de la infección. La osteomelitis medular, que es una infección que se inicia en la parte medular, una osteomelitis que muy frecuentemente hematógena, ¿no?, que va a ir por los vasos de esa zona. Una osteomelitis superficial, que podemos ver que existe una zona de comunicación con la piel, puede ser una lesión en la piel por una alteración, en este caso de la estructura, por una herida o simplemente por una lesión de tipo varicoso que hace úlceras, y el hueso se infecta inicialmente en la zona lateral, ¿no?, en una etapa. Posteriormente se va haciendo más profunda, hace una osteomelitis localizada y posteriormente se difunde a todo el hueso y genera una osteomelitis difusa con una gran destrucción del hueso. Y a veces esto también comienza a migrar hacia proximal y distal, y a veces encontramos radiografías donde todo el hueso está comprometido. La clase fisiológica también es importante para la clasificación. Es diferente a un paciente saludable con una osteomelitis, hacemos el tratamiento y va a mejorar. En cambio, si tenemos un hospedero B y un hospedero C que tienen compromiso,
que tienen compromiso sistémico local o local sistémico o una enfermedad adicional, ¿no? Donde el tratamiento causa más daño que la enfermedad, por ejemplo, un paciente terminal o en mal estado, ¿no? Nutricional, etcétera, nosotros vamos a tener que el paciente no va a ir bien. Tenemos que escoger el paciente para poder dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, miren este paciente, en un paciente del hospital, donde pueden ver ustedes todo el cuadro clínico de una infección. En este caso le pusieron un fijador externo, una fractura expuesta de fémur con gran destrucción, en este caso de la piel, no ven acá fístulas, ¿no? Secreción, acá ven pus que está derramándose. Entonces hay una gran cantidad de lesiones adicionales, no solamente del hueso, sino a nivel cutáneo, y esto de acá genera mal olor, se siente al costado, por ejemplo, en el bus, se está oliendo feo, el paciente se siente incómodo, esto de acá tiene que tratarse. La radiografía puede dar lesiones iniciales, miren acá, no positivas, en 2 a 3 semanas. La ecografía, pues en este caso da la elevación, puede dar a veces elevación de periósteo, ¿no? Que se puede ver ya pasada, pues algunas semanas, ¿no? De 2 a 4 semanas. En la primera etapa solamente inflamación. La tomografía da gran definición del hueso y puede localizar algunas zonas, especialmente cuando hay una destrucción localizada. La resonancia magnética nuclear también nos permite ver tempranamente la osteomelitis, ¿no? Y también la forma crónica. La gammagrafía, que es la mejor de todas en este caso, mucho más sensible en las primeras etapas, cuando estamos en duda en que será o no será una osteomelitis, y nos tenemos que usar acá en el isótopo tecnesio 99, y lo podemos marcar, si lo queremos marcar con leucocitos, ¿no? Con leucocitos marcados o con ciprofloxacino, con antibióticos, nos puede dar una mejor imagen de la de la lesión, ¿no? Entonces es muy precoz. El único problema es que es un poco inespecífica, ¿no? Y la resonancia magnética también puede confundir con otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces la clínica sigue siendo lo más importante en todo nuestro cuadro para el diagnóstico. Ahora, no es igual a sospecharlo que tener el germen. Entonces hemos hablado del laboratorio, ¿no? Así también, igual que la artritis séptica, el hemograma con complemento de plaquetas. Acuérdense que las plaquetas son reactantes de fase aguda y se elevan grandemente en todas las infecciones. También tenemos los reactantes de fase aguda, también como el BCG y el PCR, que tenemos acá, obviamente, pues el mismo cuadro que hemos visto, pues en la artritis, en la artritis séptica, lo podemos ver aquí también. Y vamos a tener lo más importante, definir en este caso si es que el paciente presenta un hemocultivo positivo. Prácticamente tenemos pues el germen agarrado por las astas. Cuando tenemos el germen podemos dar un tratamiento específico, que es diferente a dar un tratamiento empírico, ¿no? Lo malo es que se da solamente en el 30% de los casos. Y lo mejor de todo es cuando tenemos al germen en vivo y en directo, cuando hacemos un raspado del hueso y sacamos un cultivo y hacemos una tinción de Gram y nos sale positivo. Y pues esto da positivo en un 75% de los casos. Por lo tanto, esto se convierte en el gold estándar. Sacar el tejido y poder trabajarlo y ver el germen directamente o cultivarlo. Es muy fácil hacer esto, ¿sí? Solamente tenemos que abrir un poco de una zona, digamos, comprometida. Sacamos un raspado y podemos ver en este caso tomar del hueso y verlo por el gran o hacerlo crecer en un cultivo. El tratamiento médico es tratamiento empírico inicialmente y generalmente de 3 a 6 semanas. El tratamiento quirúrgico consiste en curetajes y debridación. Una gran cantidad de gérmenes, una gran cantidad de tratamientos, pueden ver acá, y no se olviden del Staphylococcus aureus, meticilino resistente y el meticilino sensible. Vancomicina para los casos en los que tenemos problemas
y el levofloxacino, el trimetoprim sulfametosazol para el tratamiento vía oral o la terapia alternativa. ¿Cuánto dura la terapia? Podemos ver acá que cuando tenemos la duda, ¿no?, que hay hueso residual infectado, de 4 a 6 semanas. Cuando no se hace cirugía y tenemos problemas con la cantidad de hueso tomado, etcétera, va hasta más de 3 meses. Pueden ver acá un hueso infectado, ¿no? Miren cómo se abre la tapa, un hueso que pusieron una placa, se infecta la zona de la piel y genera una gran destrucción de toda la zona. Otro paciente, una osteomielitis más localizada, donde se hace una trepanación con broca, ¿no? Y después se parte, se hace una ventana, se limpia, se raspa toda la zona de acá. Otro paciente donde se coloca un fijador, se hace una resección de todo el bloque, ¿no? Ustedes pueden ver el bloque acá, resecado, ¿no? Para poder, digamos, dejar un poco más limpia la zona, y después se hace el alargamiento. Las osteomielitis, las complicaciones, puede generar fracturas patológicas, ¿no?, deformidades, fístulas, ¿no? En las partes blandas hay celulitis, linfangitis, gangrena, vasculares, úlceras, flebitis, y las articulares puede generar artritis séptica, luxaciones patológicas y anquilosis. Vamos a hablar un poco de tuberculosis osteoarticular. La tuberculosis osteoarticular. La tuberculosis es un germen predominante en nuestro medio, ¿sí? Perú se encuentra pues en un vaivén, en un ida y vuelta de la tuberculosis. Todo el tiempo existen pacientes a nivel pulmonar, y algunos de ellos también generan focos a nivel osteoarticular. Del 1 al 3% de las formas extrapulmonares, donde la columna vertebral ocupa alrededor del 50%. Tanto así, ¿no?, que muchas veces cuando hablamos de tuberculosis osteoarticular nos recordamos al mal de Pot, a la columna. En el 10% se pueden encontrar lesiones múltiples, y en la diseminación predomina la hematógena, secundaria a un foco primario activo latente, directa por los vasos subsinoviales o indirecta a través del hueso subyacente. El curso es lento, produce una hipertrofia y formación de tejido de granulación en la sinovia con derrame articular y por último erosión del hueso. Lo que genera lo siguiente: existe una gran cantidad, digamos, de formas de contaminación. La forma más clásica es una contaminación directa por diseminación pulmonar. Entonces existen, eso es tomado obviamente de una infección pulmonar. Cuando se asienta en el hueso, es la misma fisiopatología, solo que no he encontrado, digamos, un esquema exacto del hueso, más o menos lo mismo. La fagocitosis por macrófagos alveolares, en este caso, se llega, pues, por algún mecanismo hasta la zona del hueso, ¿no? Hay una presentación de antígeno a través del linfocito CD4, ¿no?, linfocito T, y ¿cómo se llama esto? Hay una gran cantidad de elementos formados por el linfocito T, que se llaman citocinas, y tenemos el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 10. El principal actor es el interferón gamma, que el linfocito va segregando y segregando y segregando sobre la sobre la estructura, en este caso celular, activada, ¿sí?, con las bacterias presentadas ya por el macrófago, y van a formarse una célula epitelioide donde tenemos al linfocito activado, lo encapsula y nos genera una necrosis gaseosa dentro de la zona, ¿sí? Y la otra es que el linfocitos TCD4 y el CD8, ¿no?, lisan al macrófago infectado, pero no de la micobacteria. Por lo tanto, se libera del bacilo y hay una nueva fagocitosis y una nueva multiplicación, y sigue creciendo el germen. Podemos ver entonces, acá sí podemos ver, ¿no?, cómo se activa, pues, una serie de cascadas, ¿no?, inflamatorias,
el interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, el interleuquina 6, el interleuquina 8, donde existen una gran cantidad de activación, especialmente los osteoclastos, ¿no? Acá podemos ver, esto ya estamos hablando en el hueso, hay una activación de los osteoclastos a través del ligando RAN, y con las colagenasas y las catepsinas y las metaloproteasas generan en conjunto una destrucción de la estructura ósea. El diagnóstico se basa en los 7 criterios igual. El clínico, ¿no? Criterio clínico, el paciente tiene o no tiene, digamos, la clínica de una infección. Si lo tiene, tenemos que averiguar el antecedente epidemiológico. ¿Hay contactos? ¿No hay contactos? Hay una prueba cutánea de tuberculina, el PPD, ¿no? Que se puede usar también, que da positivo en muchos casos para tuberculosis. Existe un criterio radiológico. En el caso del hueso, los criterios radiológicos son muy inespecíficos, pero se puede sugerir, ¿no? Se puede sugerir. La baciloscopía en este caso debería ser directa a través de un raspado del hueso junto con el cultivo, y el diagnóstico histopatológico no se ven granulomas. Y en muchos casos se puede comportarse como una osteomielitis aguda o subaguda o como una artritis séptica. Entonces el cuadro de inicio es de inicio insidioso, lento. La PPD, no olvidarse, es generalmente positiva, pero en pacientes anérgicos con inmunosupresión o algún caso de desnutrición puede dar una anergia negativo, en este caso un falso negativo. Los cambios radiológicos aparecen después de la 4ª semana. Así como habíamos hablado, ¿no? Los cambios radiológicos en general demoran, y se demoran de 2-3 semanas. En el caso de la tuberculosis, como es lento, después de las 4 semanas. ¿Y qué cosa se ve? También una reacción superióstica, osteopenia, ¿no? Lusiones líticas, quistes, erosiones, poco inespecífico. Femister nos habla de la triada radiológica, ¿no? La osteoporosis yuxtaarticular, erosiones marginales y disminución del espacio articular. La tomografía nos habla también, digamos, de una lesión, de un compromiso destructivo, ¿no? La resonancia magnética tiene mayor valor en el diagnóstico y en el pronóstico, detecta lesiones tempranas. También puede detectar derrames articulares, presencia de cuerpos libres calcificados, engrosamiento de la cápsula sinovial, compromiso neurovascular y compromiso de tejidos blandos. La biopsia nos confirma obviamente el diagnóstico, ¿no? Y nos da una confirmación por aguja guiada, por cirugía abierta. Existe tejido granulomatoso también con necrosis de calcificación. Y el bacilo, pues al microscopio nos da positivo, sea positivo en más o menos 20-30%, porque es paucibacilar. La tuberculosis osteoarticular también tiene su tratamiento, ¿no? Así como una artritis séptica, como una infección de partes blandas, o así como una infección del hueso en general. En este caso es el tratamiento para el germen, y el germen es el bacilo de Koch. Por lo tanto, se dan los esquemas médicos de 12 a 18 meses en promedio. El tratamiento quirúrgico no es recomendable en fases iniciales. Se recomienda ya en fases tardías, cuando ya el tratamiento ya ha dado un cuadro de mejoría del paciente. Se pueden hacer pequeñas resecciones o curetajes o ventanas, como habíamos visto en los casos anteriores, para poder limpiar ya la zona y después completar con injerto y erradicar el germen. Entonces acá tenemos, ¿no? El tratamiento específico para la tuberculosis, ¿no? Recuerden que la isoniazida y la rifampicina son el núcleo básico, ¿no? Esto está sacado de la guía del MINSA para el tratamiento de la tuberculosis. Y existen 2 fases, ¿no? La primera fase, que es la fase de inducción, y la segunda fase es la fase de mantenimiento. En la fase de inducción se trata de eliminar la mayor cantidad de gérmenes en el menor tiempo posible. Pueden ver acá que digamos tenemos las características clínicas, las características farmacológicas de los fármacos usados,
¿no? Su actividad, ¿no? La piracinamida, la rifampicina, la estreptomicina son bactericidas, ¿no? Acuérdense que la isoniazida es altamente bactericida, destruye rápidamente las bacterias, ¿no? Y es mejor absorbida en ayunas. Por eso que los pacientes terminan con gastritis, un montón de cosas, ¿no? El hígado también tiene que estar en buen estado para poder metabolizar estos medicamentos y se excretan la mayor cantidad de estos medicamentos por la orina. Acá tenemos las dosis, ¿no? Para que tengan ahí el cuadro, las dosis de los medicamentos, ¿no? Cuánto es al máximo al día y cuánto vienen las tabletas o las ampollas o los comprimidos en este caso en el Ministerio de Salud para que lo puedan pedir. Acá tenemos las dos fases, ¿no? En este caso pues es una fase básicamente para esquema 1, ¿no? Un esquema 1 pues, que es para pacientes con enfermedad pulmonar, ¿no? Pacientes con enfermedad osteoarticular, los tiempos son más largos, ¿no? Hemos hablado de 12 a 18 meses. Muy bien. Vamos a hablar un poco de infección postoperatoria y también de infecciones, en este caso eh, por prótesis, por elementos protésicos, y esto pues está bastante relacionado los dos, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué cosa es la infección postoperatoria? Es la infección que aparece después del acto quirúrgico. Existen factores derivados del paciente y del cirujano. En este caso vamos a enfocarnos en la parte de infección postoperatoria, pero en traumatología. Los factores dependientes del paciente son el estado nutricional, que altera la inmunidad celular. Las células están anérgicas, no responden, ¿no? Disminuye la quimiotaxis, ¿no? La formación de citocina y funcionamiento de los neutrófilos, y enlentece también en la aclaración bacteriana, que es la destrucción, en este caso de las bacterias que se meten generalmente al cuerpo y son destruidas de manera normal, en un estado estándar. En este caso pues el cuerpo no puede reaccionar frente al germen. La inmunosupresión, ¿no? La diabetes mellitus, ¿no? Por exceso de glucosa, tumores sanguíneos, alcoholismo y tratamiento con citostáticos son un problema porque inhiben la respuesta celular del paciente. Los factores dependientes del cirujano: cómo preparar la piel, si lavó o no lavó, lo esterilizó con yodo, con alcohol yodado, con clorexidina. ¿Qué cosa es mejor? Se dice que lo mejor es un buen lavado, ¿sí? Puede ser con cualquiera de los tres, básicamente con yodo o clorexidina, ¿sí? 3 lavadas y teniendo mucho cuidado de no regresar las zonas de las zonas contaminadas a la zona limpia, en este caso estéril. Es imposible esterilizar los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Y eso lo demostraron en unos estudios donde pusieron una piel, ¿no? Lavada, ¿sí? Bien lavada, está bien, con clorexidina. Y luego de eso hacen un cultivo, ¿sí? Y ven que más o menos hasta hacia las 2 horas existe ya la liberación por medio de los huecos que tenemos en la piel, porque ahí viven las bacterias, y salen al exterior y contaminan la zona del campo quirúrgico. Se dice que el afectado del campo quirúrgico también debe realizarse en el quirófano, contrariamente a lo que pensamos que se debe hacerse con tiempo, porque genera microtraumatismos, pequeñas costras que pueden generar después un problema para la zona abordada. El ambiente del quirófano. El ambiente del quirófano. Más o menos se ve que si es que hay muchas personas presentes eh, en en la sala de operaciones, si es que no se cubren bien con su gorro, mascarilla, no hay flujo laminar de aire, eh, las bacterias obviamente que están en el aire, especialmente gram positivos, penetran en la herida quirúrgica.
La profilaxis antibiótica. Se dice que hay que dar profilaxis antibiótica, especialmente de tipo cefalosporina. Se dice que actúan mucho mejor que las penicilinas semisintéticas, ¿no? Y por lo tanto se recomienda la cefalosporina de primera generación, 2 gramos, es lo recomendado, para que se pueda mejorar en este caso o disminuir la tasa de infecciones. Y otras, el lavado de manos del cirujano, ¿no? Que no vaya a ser un lavado así como si estaría lavándose la mano después de para irse a comer, ¿no? Que sea un buen lavado de manos. Tocar zonas contaminadas durante la cirugía, ¿no? O que alguien pase por el campo quirúrgico y lo toque o se raspe, toca con el polo, con la sábana, etcétera, etcétera, etcétera. Errores en la manipulación, entonces, ¿no? Hay que cuidarse. Todo esto de acá está sobreentendido, entre comillas, porque muchas veces generamos pues nosotros mismos problemas por no tener un cuidado dentro de la manipulación del instrumental, lavado de manos, zonas contaminadas, que son errores en general que pagan con una infección. Durante las primeras 24 horas, el riesgo de infección depende del número de bacterias en la herida. En las primeras 2 horas, el sistema inmunológico ataca a las bacterias, ¿sí? Y disminuye el número total. A las 4 siguientes horas hay un equilibrio entre la formación y destrucción, en este caso de las bacterias. Y por eso que se llaman estas 6 primeras horas las horas del periodo dorado, ¿no? Las horas doradas que nos van a permitir eliminar con mayor éxito la cantidad de bacterias que presenta el paciente en la herida quirúrgica. También se habla de la irrigación del lecho quirúrgico con antibióticos, ¿no? Que ha demostrado utilidad, ¿no? Por un efecto bactericida directo que consiste, pues, mejorarlo eh, bastante, ¿no? Eh, Elimina, pues, la gran cantidad, con gran cantidad de organismos, ¿no? Sí, se recomienda, pues, utilizar neomicina, polimicina y bacitracina. Dentro de los agentes más frecuentes, igual otra vez, Staphylococcus aureus, otra vez, Epidermidis, E. coli y Proteus. En la clínica vamos a tener que haber fiebre, tumefacción de la herida operatoria y dolor. En el laboratorio podemos también tomar lo mismo, ¿no? Semograma, ¿no? ¿No? BCG, PCR, líquido sinovial, un recuento celular del líquido sinovial, donde podemos ver que la artritis séptica más o menos va en 80.000 leucocitos por campo, ¿no? Y esto más o menos un 75% son neutrófilos, ¿verdad? Así es. En las imágenes podemos utilizar radiografías, ¿no? Tomografías, camografía, resonancia magnética nuclear, muy parecido a los temas que ya hemos visto anteriormente, y también se pueden hacer cultivos. Infecciones asociadas a elementos protésicos. Básicamente lo mismo, solamente que en este caso estamos hablando de elementos protésicos y materiales quirúrgicos en general. Nosotros ponemos lo siguiente: los implantes ortopédicos, ¿no? Existen gran cantidad de materiales, incluyen articulaciones protésicas, implantes espinales, dispositivos de fijación de fracturas, ¿no? Clavos, placas y tornillos, clavos medulares. ¿Cuáles son las causas? Una contaminación transquirúrgica, alteraciones en la cicatrización, la presencia de un hematoma infectado, bacteriemia, o puede ser primaria o secundaria. La incidencias e impacto económico.
La frecuencia de las infecciones relacionadas al reemplazo articular de rodilla de 0.68% a 1.6%. De cadera de 0.67% a 2.4%, que es, digamos, una incidencia bastante importante, ¿no? Pero se dice que más o menos en traumatología el promedio de infecciones es de 3 a 4%. ¿Qué quiere decir? Que 3 o 4 pacientes de cada 100 se van a infectar. En cambio, en cirugías de rodilla y de cadera, en promedio 1 o 2 de cada 100. Un estimado anual de más o menos 6.000 a 20.000 infecciones solamente en elementos protésicos, lo que viene a ser más o menos un 31.000 a 35.000 pacientes anuales. Estas incidencias, todas estas son tomadas de una bibliografía de México. Los agentes, otra vez agentes gram positivos, otra vez el Staphylococcus aureus y el coagulasa positivo. Además podemos encontrar enterococos, bacilos gram negativos, pseudomonas, enterobacter, klebsiella, etcétera, 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 etcétera. Podemos encontrar inclusive gérmenes intrahospitalarios, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste igual en el tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, y el pronóstico consiste pues en... El pronóstico ya hay que dejar allí, ¿no? Para que se parece en este caso a los tratamientos previos, ¿no? Que habíamos hablado. El antibiótico también se elige primero de manera empírica y después de manera específica si que encontramos el cultivo o el gram positivos, ¿no? Se retira el material y hay que observar para ver cómo va y ver si es que realmente necesita solamente tratamiento médico o también tratamiento quirúrgico adicional.